A los 43 años, Consuelo contó 100 pesos en monedas sobre el mantel de plástico de su cocina y le faltaron 20 para comprar el medicamento de su mamá. 20 pesos, no 20,000, no 20 millones, 20 pesos de nada, y sin embargo fue el peso más grande que había cargado en toda su vida adulta. Esa noche, con las monedas alineadas frente a ella como soldaditos cansados, Consuelo no lloró. Ya no tenía lágrimas para eso. Lo que sí hizo fue quedarse mirando el bote de café vacío donde guardaba las monedas sueltas, ese bote que ya llevaba 4 años en la repisa de la cocina, y pensar en algo que nadie, absolutamente nadie en su vida, sabía que ella hacía. Nadie en la clínica dental, donde trabajaba de recepcionista, sabía lo que Consuelo guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio. Ni su mamá lo sabía, ni su hermana Leticia, que vivía a 3 calles de su casa en el barrio de Oblatos, en Guadalajara. Ese secreto era suyo, solo suyo. Y esa noche, mientras contaba monedas de 1 y de 2 pesos, ella no sabía que ese secreto iba a ser lo único que la salvaría. Pero eso lo entenderás al final de esta historia. Consuelo Ramírez llevaba 16 años trabajando en la clínica dental del Dr. Fuentes en el centro histórico de Guadalajara. Llegaba siempre a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes que todos, porque le gustaba tomar su café en paz antes de que comenzaran a llegar los pacientes con sus caras de miedo y sus recibos pendientes. Era recepcionista, sí, pero hacía el trabajo de 3 personas distintas. Contestaba el teléfono con la misma voz de siempre sin importar cuántas veces sonara. Acomodaba los expedientes. Recordaba los nombres de todos los pacientes que habían pasado por ahí en años. Recordaba también los nombres de sus hijos, sus fechas de cumpleaños, sus trabajos, sus enfermedades. Les preguntaba por su mamá cuando sabía que la mamá había estado mal. Les preguntaba por el viaje que habían mencionado 3 visitas atrás. Consuelo era el alma de esa clínica y el doctor Fuentes lo sabía muy bien, aunque nunca se lo había dicho en 16 años. Su sueldo era de 5,800 pesos quincenales. Con eso pagaba la renta de la casita que compartía con su mamá en Oblatos, el gas, la luz, el agua, la comida de las 2, los medicamentos para la presión de su mamá que llegaban a 220 pesos al mes, y el pasaje de camión de ida y vuelta cada día. Cuando hacía las cuentas al final de quincena, le sobraban, en los meses buenos, como 400 pesos, a veces 200, a veces nada. El detalle que nadie notaba de Consuelo era sus manos. Tenía las uñas siempre limpias, siempre cortas, pero los nudillos eran ásperos, cuarteados por el jabón de lavar trastes, porque en su casa no había lavaplatos y ella lavaba todo a mano, hasta las ollas grandes de tamales que preparaba con su mamá los fines de semana para vender en el barrio. Esas manos decían todo lo que Consuelo nunca contaba con palabras. En el cajón de su escritorio de recepción, escondida debajo del directorio telefónico y de los formularios de pacientes nuevos, había una libreta chiquita, de cuadros, de las que cuestan 12 pesos en la papelería de la esquina. Tenía la portada café, sin diseño, sin nombre. Por fuera no era nada, completamente nada. Pero adentro, Consuelo llevaba 4 años escribiendo números. No sus deudas, no sus gastos del mes, algo completamente diferente a todo eso. Cada vez que iba al baño, antes de levantarse de su silla, cerraba ese cajón con llave. Una llavecita pequeña que cargaba en el llavero junto con la de su casa. Nadie en la clínica le había preguntado nunca por qué lo hacía, y ella nunca lo había explicado. El viernes 13 de septiembre, el doctor Fuentes llamó a Consuelo a su consultorio después de que salió el último paciente del día. Ella entró sin sospechar nada. Él estaba sentado detrás de su escritorio con una carpeta cerrada frente a él, y no la miró a los ojos cuando empezó a hablar. Le dijo que la clínica estaba pasando por un momento difícil, que los gastos habían subido mucho, que tenía que recortar personal de alguna manera, que a ella, por su antigüedad y su lealtad, no la podía correr así nada más, pero que necesitaba reducirle el sueldo, de 5,800 quincenales a 4,200, que esperaba que lo entendiera. Que confiaba en su lealtad, repitió, como si decirlo 2 veces lo hiciera pesar menos.
Consuelo no dijo nada, asintió con la cabeza, salió del consultorio, fue al baño del fondo del pasillo, cerró la puerta con seguro, y ahí sí lloró, pero no exactamente por el sueldo. Lloró porque esa misma mañana, antes de salir de su casa, su mamá le había dicho que el cardiólogo le había recetado un medicamento nuevo para el corazón que costaba 380 pesos al mes. Solo ese medicamento. 380 pesos que antes eran ajustados y ahora eran directamente imposibles. Esa tarde, Consuelo fue al banco de camino a la parada del camión a revisar su cuenta en el cajero. El saldo era de 237 pesos. No tenía tarjeta de crédito, no tenía ahorros guardados en ninguna parte, no tenía a quién pedirle prestado que no estuviera igual de apretado que ella. Y fue parada frente a ese cajero con la tarjeta en la mano cuando le llegó un pensamiento que le asustó un poco. Sacar los 237 pesos y simplemente no volver. No por rendirse para siempre, sino porque en ese momento Consuelo sintió que todo lo que había entregado en 16 años de su vida no había servido para absolutamente nada. 16 años llegando temprano, 16 años sin faltar ni un lunes. 16 años recordando los nombres de los hijos de los pacientes y preguntándoles cómo estaba su mamá. Y el resultado era ese, 4.200 quincenales y 237 pesos en el banco un viernes por la tarde. Esa noche fue cuando contó las monedas sobre el mantel, cuando le faltaron los 20 pesos, cuando se quedó sentada frente al bote de café vacío sin saber qué hacer. Y fue esa misma noche cuando Consuelo, por primera vez en muchos meses, sacó la llavecita de su llavero, abrió la libreta café y leyó todo lo que había escrito adentro. Cada número, cada cálculo pequeño, cada anotación que había hecho en los ratos libres de la clínica durante 4 años. Y algo en ella, algo que estaba a punto de apagarse esa noche, no se apagó. Se quedó encendido, pequeño y muy flaco, pero encendido. Ese detalle, ese fueguito que no se fue esa noche, regresa más adelante en la historia. No lo sueltes. 3 semanas después, Consuelo fue al banco a preguntar por un crédito personal. No porque creyera que se lo iban a dar. Fue porque no se le ocurría ninguna otra opción y necesitaba intentar algo, lo que fuera, aunque supiera el resultado de antemano. La fila era larga, como siempre es la fila del banco en México, un martes a mediodía, y ella sacó su número y se puso al final con la vista en el piso de mármol falso, con cara de quien ya sabe cómo va a terminar el cuento antes de que empiece. La señora que estaba a su lado en la fila era mayor. Tendría como 70 años, quizá más. Tenía el cabello blanco recogido con un broche de carey amarillo y cargaba una bolsa de tela con el logo de una farmacia del barrio. Llevaba unos zapatos cómodos, de esos que usan las señoras que ya no tienen tiempo de aguantar incomodidades innecesarias en los pies. No dijo nada al principio, solo estaba parada ahí, tranquila, sin mirar el teléfono, sin impacientarse, como alguien que ha aprendido a esperar sin que le cueste. Y luego, sin que Consuelo le preguntara nada, sin presentarse, sin ningún preámbulo, la señora la miró de reojo y le preguntó con una voz muy quieta: «¿Primera vez que vienes a pedir dinero prestado?» Consuelo no supo bien qué contestar. Dijo que sí con la cabeza. La señora asintió despacio, sin prisa, como quien confirma algo que ya sabía. Y luego dijo algo que Consuelo no esperaba escuchar en la fila del banco un martes a mediodía. «Yo también vine a pedir un crédito hace como 30 años. Me dijeron que no. Fue lo mejor que me pasó en la vida». Consuelo la miró sin entender del todo. La señora no se explicó más. No dio un discurso. No le dijo lo que tenía que hacer ni la manera correcta de manejar su dinero. Solo dejó un silencio donde antes estaban las palabras y luego, cuando Consuelo ya casi creía que la conversación había terminado, dijo una cosa más. La última, la que se quedó. El dinero que no existe todavía no puede crecer, pero el que ya tienes, aunque sea poquito, sí puede. Eso fue todo. La señora llegó a la ventanilla cuando llamaron su número, hizo su trámite con calma y se fue por la puerta del banco sin voltear. Consuelo nunca supo su nombre, nunca la volvió a ver, pero esa frase,
dicha por una mujer desconocida con broche de carey en la fila del banco. Se le quedó pegada en algún lugar del pecho donde las cosas verdaderas se guardan sin pedirles permiso. El dinero que no existe todavía no puede crecer, pero el que ya tienes, aunque sea poquito, sí puede. Consuelo llegó a su casa esa tarde, se sentó en la cama con el teléfono enchufado porque la batería ya no duraba nada, y buscó en internet qué significaba invertir. No en términos de bolsa de valores ni de palabras que suenan a televisión financiera. Buscó como busca a alguien que nunca ha tenido dinero y que tiene miedo de hacer el ridículo, pero tiene más miedo de seguir igual, con la duda bien escrita en el buscador y los ojos muy abiertos. Lo que encontró esa noche y lo que siguió encontrando en las noches que vinieron después fueron 5 entendimientos que la cambiaron para siempre. No llegaron todos de golpe, llegaron uno a uno, despacio, como llegan las cosas que de verdad se quedan. El primero fue que ahorrar e invertir no son lo mismo, y que ella llevaba años confundiéndolos sin saber que los confundía. Ahorrar es guardar agua en una jarra. Invertir es plantar la semilla de donde va a crecer el agua. Consuelo había estado esperando tener la jarra completamente llena para poder hacer algo con ella, sin darse cuenta de que ni siquiera necesitaba que estuviera llena. Podía empezar con lo que había, con lo que ya existía, con lo que ya era suyo. Y entender eso fue como abrir una ventana en un cuarto que llevaba años cerrado. El segundo entendimiento llegó más despacio y fue más difícil de aceptar, porque Consuelo había confiado en el banco toda su vida adulta. Pero la señora de la fila tenía razón. El banco no es el aliado de una persona que gana poco. El banco gana cuando uno pide prestado y cobra caro por eso. Cuando le negaron el crédito ese martes, Consuelo lo vivió como una humillación. Pero semanas después entendió que esa negativa la había obligado a buscar otra puerta, y esa otra puerta era la que en realidad le abría el camino. El tercer entendimiento fue el más duro de todos, porque tenía que ver con ella misma y con algo que hacía sin darse cuenta. Cuando llegaba la quincena y le sobraban 400 pesos o 200, Consuelo los gastaba, no en lujos, no en cosas frívolas. Los gastaba en cosas que parecían completamente necesarias y justificadas. El regalo de cumpleaños de su sobrina para que no se sintiera menos que los demás niños. El medicamento extra por si acaso se acababa antes. La quesadilla que se compraba en el camino al trabajo los viernes como premio por haber sobrevivido otra semana pesada. No era maldad. Era agotamiento disfrazado de supervivencia. Cuando una mujer lleva años trabajando sin ver resultados, cuando lleva años dando sin recibir, el cerebro aprende a buscar alivio en lo inmediato. Un café, una quesadilla, un regalo que hace feliz a alguien por 5 minutos. Y ese alivio inmediato, esos 400 pesos que se iban sin que Consuelo los viera irse, eran exactamente lo que necesitaba para empezar a salir del hoyo. No los estaba gastando en nada, los estaba cambiando por unos minutos de paz, y eso le costaba el futuro entero. Entender eso le dolió. No podía echarle la culpa al doctor Fuentes, no podía echarle la culpa al banco. La responsabilidad de esos 400 pesos era suya. El cuarto entendimiento fue el más sorprendente, y fue el que respondió la pregunta que Consuelo se había hecho toda la vida sin atreverse a decirla en voz alta. ¿Cómo puede invertir alguien que no tiene dinero? La respuesta era que sí tenía, siempre había tenido. No mucho, pero algo. Y ese algo, si lo separaba el mismo día que llegaba la quincena, antes de pagar cualquier otra cosa, antes de la renta, antes del gas, antes de la quesadilla de los viernes, ese algo iba a crecer. No de manera espectacular ni de un día para otro, pero iba a crecer como crece una semilla que nadie ve, pero que está ahí, trabajando bajo la tierra, mientras todo lo demás sigue su curso. Consuelo descubrió esa noche que con 200 pesos al mes, puestos en el lugar correcto desde sus 43 años, ella podía tener algo concreto y real en unos años. Algo que nadie le podía quitar con una llamada a su consultorio ni con una carpeta cerrada sobre un escritorio. Y el quinto entendimiento, el que cerró el círculo de todo lo demás, fue que Consuelo llevaba toda su vida adulta siendo generosa con todos menos con ella misma. Le daba a su mamá, le daba al trabajo, le daba a su sobrina,
Le daba al vecino que le pedía el favor. Le daba al doctor Fuentes 16 años de puntualidad y memoria y calidez. Pero a ella misma, a la Consuelo que se levantaba a las 6:30 de la mañana con los nudillos fríos para lavar las tazas antes de salir, a esa mujer nunca le había dado ni un peso de manera intencional y consciente. Era la última en la fila, siempre la última. Y fue en ese quinto entendimiento donde el loop se cerró. ¿Recuerdas lo que Consuelo guardaba en la libreta café del cajón de su escritorio, la que cerraba con llave cada vez que iba al baño? Llevaba 4 años escribiendo números en esa libreta, no sus deudas, no sus gastos. Estaba escribiendo cuánto quería invertir cada mes cuando pudiera. 500 pesos al mes. Ese era el número que había escrito en la primera página de esa libreta, con pluma azul, hace 4 años, sin saber cómo iba a llegar ahí. Lo había escrito como quien escribe un sueño antes de dormirse, sin creer del todo que pueda hacerse real, pero sin poder dejar de escribirlo tampoco. 500 pesos al mes era el sueño privado que Consuelo había guardado bajo llave durante 4 años. Y esa noche, sentada en su cama con el teléfono cargando, todavía no sabía exactamente cómo iba a lograrlo. Pero ya sabía que podía empezar, y ya sabía que tenía con qué empezar. Los primeros 3 meses fueron pequeños y torpes y hermosos al mismo tiempo, como son todas las cosas que empiezan de verdad. El primer mes, el mismo día que cobró la quincena, antes de pagar nada, antes de ir al mercado, antes de desayunar siquiera, Consuelo apartó 150 pesos en una cuenta diferente. Una cuenta que abrió en una aplicación que había encontrado en sus búsquedas nocturnas, que no tenía comisiones y que permitía empezar con lo que hubiera. 150 pesos. Nada más. Los llamó mentalmente la cuenta de la señora de la fila, aunque nunca supo el nombre de esa mujer. Y no los tocó. Pasó toda la quincena sin tocarlos, y llegó al fin de mes con un poco menos de margen que siempre, pero llegó. El segundo mes apartó 200 pesos. Ese mes no se compró la quesadilla del camino los viernes. Se hizo tortas en casa la noche del jueves y las llevó en una bolsa. No fue un sacrificio heroico ni una historia de superación dramática. Fue simplemente una decisión pequeña que ella tomó con los ojos abiertos, sabiendo por qué la tomaba. Al tercer mes llegó algo que Consuelo no había calculado ni esperado. Su mamá le dijo que la clínica del seguro le iba a cubrir el medicamento caro del corazón a través del programa de enfermedades crónicas. 380 pesos al mes que de repente dejaron de irse. Consuelo no lo festejó comprando algo. Esos 380 pesos los sumó directamente a lo que ya estaba apartando. Y en ese tercer mes, por primera vez en 43 años de vida, Consuelo invirtió 500 pesos. 500 pesos al mes. El número exacto que había escrito en la primera página de su libreta café 4 años atrás, con pluma azul, sin creer que pudiera volverse real. No fue un milagro, no fue la lotería, no fue un hombre que llegó a resolver lo que ella sola no podía. Fue ella. Fueron sus manos ásperas de lavar trastes. Fue su cabeza que aprendió sola en el teléfono con la batería baja. Fue una señora sin nombre en la fila del banco que dijo algo verdadero en el momento exacto. Y fue 4 años de un sueño escrito en una libreta chiquita que nunca dejó de estar ahí. 5 meses más tarde, el doctor Fuentes le subió el sueldo. No lo regresó al nivel anterior, pero sí lo llevó a 5,000 pesos quincenales. Consuelo no cambió nada de su manera de vivir. Siguió llegando temprano. Siguió tomando su café de olla antes de que llegara el primero. Siguió lavando sus tazas a mano con los nudillos cuarteados. Pero ya no contaba monedas sobre el mantel de plástico. Ya no vivía con ese peso adentro del pecho que se siente cuando uno no sabe si va a alcanzar hasta el día 15. Y la libreta café seguía en el cajón. Pero ya los números que Consuelo escribía adentro eran diferentes. Ya no eran solo sueños, ya eran cuentas reales de cosas que estaban pasando. Un martes de febrero, casi un año exacto después de la noche de las monedas, Consuelo llegó a la clínica a las 7:45, como siempre, y encontró a una chica nueva sentada en la sala de espera. La chica tendría como 25 años.
Estaba llenando el formulario de paciente nuevo con una concentración muy seria, con la pluma apretada entre los dedos, con cara de quien ya sabe que no va a poder pagar el tratamiento completo y está buscando mentalmente la manera de decirlo sin que suene a queja. Consuelo la reconoció de inmediato. No la conocía. Nunca la había visto en su vida, pero la reconoció. Cuando la chica se acercó al escritorio de recepción a entregar el formulario, Consuelo le preguntó su nombre. Se llamaba Miriam. Consuelo le preguntó si era la primera vez que venía a la clínica. Miriam dijo que sí, que le habían dicho que ahí hacían planes de pago, que ella trabajaba en una taquería y ganaba lo justo, que podía pagar poquito a poquito si le daban chance de hacerlo así. Consuelo acomodó su expediente. Le explicó con calma los planes de pago que tenían disponibles. Le dijo cuál era la opción que más convenía para el tratamiento que Miriam necesitaba. Y cuando Miriam ya iba a dar la vuelta para sentarse a esperar su turno, Consuelo hizo algo que no había hecho nunca en 16 años de trabajo en esa clínica. Sacó la llavecita del llavero. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó la libreta café. No se la dio completa. Arrancó la última hoja, donde había estado haciendo cuentas esa semana. Le escribió 2 cosas nada más. El nombre de una aplicación para empezar a invertir desde 20 pesos. Y abajo, con la misma pluma azul con que había llenado esa libreta durante 4 años, escribió una frase. El dinero que ya tienes, aunque sea poquito, puede crecer. No esperes a tener más. Dobló el papelito. Se lo dio a Miriam antes de que se diera la vuelta. Miriam lo abrió, lo leyó. Levantó la mirada hacia Consuelo sin entender del todo por qué una recepcionista de clínica dental le estaba dando eso entre los papeles del seguro. Consuelo solo le sonrió, con esa sonrisa tranquila que una tiene cuando ya sabe algo que no sabía antes, y le dijo solamente esto. Una señora me lo dijo cuando más lo necesitaba. Ahora te lo digo yo. Y el cajón se quedó abierto. No tenía caso cerrarlo con llave. Lo que había adentro ya no era un secreto que proteger. Era algo que podía pasar de mano en mano, como pasan las cosas que son verdad de verdad. Sin ruido, sin fanfarria, de mujer en mujer, en la fila del banco, en la sala de espera de una clínica, en la parada del camión, donde sea que 2 mujeres se encuentren y una tenga algo que darle a la otra. La libreta café seguía en el cajón, pero ya no estaba cerrada con llave. Yo me pregunto, mientras te cuento esta historia, ¿cuántas de nosotras somos un poco Consuelo? ¿Cuántas tenemos esa libreta escondida, ese sueño privado apuntado en algún lugar que nadie ve, ese número que escribimos una vez en un papel y al que nunca le hemos dado la oportunidad real de hacerse verdad? Consuelo no esperó a ganar más para empezar. No esperó a que se arreglaran las cosas solas. No esperó a que alguien llegara a enseñarle todo desde el principio con paciencia y sin cobrar. Empezó con lo que tenía, con 150 pesos y con una frase que escuchó de una señora desconocida con broche de carey en la fila del banco un martes a mediodía. ¿Y tú? ¿Qué está esperando ese sueño tuyo para empezar? Comenta aquí abajo, di aún y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo por ti. Yo quiero leer cada comentario, uno a uno. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esta historia hoy, mándasela. A tu hermana, a tu amiga, a la que sabes que lo necesita y que quizás no sabe que lo necesita. A veces la cosa más importante que podemos darle a alguien no es dinero ni consejos. Es saber que es posible empezar desde donde está, con lo que tiene, justo hoy. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí se cuentan historias de mujeres reales, de mujeres que no tuvieron suerte especial, ni puertas fáciles, ni nadie que les tendiera la mano en el momento preciso, pero que encontraron algo adentro de ellas que nadie les podía quitar. Aquí te espero cada semana. Cuídate mucho, con todo mi cariño.